Hola y bienvenido de nuevo a Sustainable Teacher. Si es la primera vez que pasas por aquí, me llamo Leticia y me alegro de conocerte. Y si ya has pasado antes, me alegro de volver a verte. En el vídeo de hoy os voy a contar cómo ha sido el resultado de mi reto de febrero como persona sostenible y cuál es mi reto de marzo. Así que si este vídeo te interesa, no lo dudes. Suscríbete, dale a la campanita y si te gusta este vídeo, dale al like. En febrero el reto que me planteé era recoger al menos 2 cosas de basura del suelo al día. Y debo deciros que lo he cumplido de lunes a viernes. Mentira, la última semana ha sido hasta el jueves, porque el viernes era festivo y no había clase. Porque lo que hacía es que cuando volvía del trabajo, en la rampa de mi cochera hay viento y se acumulan bastantes basuras. Entonces era bastante fácil para mí aparcar, salir un momento a la rampa, coger 2 cosas del suelo y dejarlas en la basura del sótano. Así que todos los días entre semana que salía, pues pillé como la costumbre y cuando volvía del instituto, pues lo hacía. Y guay. Luego también hubo un día que estuvimos de excursión en el campo, pues también la basura que vi por el campo, que era la que estaban dejando mis alumnos, también la recogí. Así que en ese sentido bien y estoy contenta. Es una cosa que me gusta hacer, aunque este era algo más simbólico, ¿no? Porque bueno, 2 cosas de basura no cambian nada. En la rampa de mi garaje había muchas más. Pero sí que es cierto que si todas las personas recogieran 2 cosas de basura y por ello fueran más conscientes de la basura que producen y tirasen menos basura o se preocuparan de que la basura quede bien tirada, pues no habría tanto problema, ¿no? Y sobre todo sí que al final no he usado el gancho que me compré, porque bueno, eran 2 cosillas de nada, las cogía ahí con la mano y luego me desinfectaba con gel y ya está, rápidamente conforme la cogía la tiraba en la basura. Y el gancho lo voy a reservar para cuando salga de excursión al campo, que sí me gusta recoger toda la basura que me voy encontrando por el camino. Pero ya usé el gancho, ya os digo, porque por 2 cosas no me canso, no me importa agacharme. El gancho es más porque hay días que voy al campo y digo, joder, es que estoy haciendo ejercicio de andar y ejercicio de agacharme y levantarme, venga, sentadillas ahí todo el rato. Así que fue más que nada por eso lo del gancho. No creo que lo siga haciendo porque es cierto que llegaba a casa súper cansada todo el día con toda la prisa y la verdad es que me apetecía cero bajar a salirme del coche, bajar y volver el camino hacia la rampa, coger las cosas, tirarlas, desinfectarme y ya subir. Pero como reflexión para este mes y como reflexión para vosotros y vosotras o para que os planteéis hacer la prueba, hay basura por todas partes. Tú dices, no, yo no veo basura en la calle, sí. Os daréis cuenta de que sí. Y sobre todo, si es un sitio así que si se acumula el viento, los productos que mueve el viento porque sea un lugar tal, ahí siempre hay, porque la trae el viento de otro sitio. Así que es bastante curioso. De cara a marzo, mi reto era que no me voy a comprar nada online. Ay, y este reto me va a costar. Porque últimamente estoy súper ocupada y estoy tirando mucho de online, la verdad. Pero bueno, lo voy a intentar. A ver si soy capaz. Tengo que hacer una par de compras, pero bueno, pues las puedo intentar posponer porque no las necesito ya o puedo buscar la alternativa en persona, aunque me lleve más tiempo. Y eso es lo que creo que haré, ¿no? Y ¿por qué no quiero hacer compras online? Pues principalmente es por 2 razones. Una, la sostenible y luego por otro lado la más ética comercial, por así decir. Aunque si tengo que verme a comprar, por lo menos que sea en una pequeña empresa, ¿vale? En la parte sostenible es porque si yo compro una cosa online, se genera un envasado, un transporte que están generando solo por mí. Si yo voy a la tienda y cojo la cosa en persona, no necesito todo ese envasado y transporte. Es cierto que depende de dónde compres, hay bastante gente que compra contigo y entonces hay un reparto y
y se puede compensar un poco porque lo hagan más personas, o si llevas el paquete a un punto de recogida donde el transportista va y lleva varios. Hay formas de reducir y eso está bien, pero siempre va a haber un extra que si llevo todo a la misma tienda y todo el mundo va a la tienda a buscarlo, ¿vale? Porque es algo más personalizado, ese envío para ti. Y luego la dinámica más ética, económica, es que si estás comprando en pequeño comercio, bien. Si estás comprando a pequeños creadores que venden online porque no están en tu ciudad, bien. Pero es cierto que si tiras de grandes empresas como puede ser Amazon o las tiendas de ropa grandes online o lo que sea, no estás dejando de favorecer el pequeño comercio. Y es cierto que hay mucho pequeño comercio que se está haciendo sitio online y eso está bien, pero pues eso, que si tengo que comprar sea a un pequeño comercio, no a un gran comercio. Y básicamente ese va a ser mi reto. En otros meses o en otros momentos os hubiera dicho, va a ser fácil. Estoy tan estresada o agobiada últimamente de tantas cosas, además estoy con el curso de formación de profes, todavía cerrando mi casa nueva, bueno, estoy ahora de puente en casa de mi madre, pero que me va a costar no tirar en todo el mes de online. Voy a hacer una excepción y es que estoy haciendo la compra del supermercado online porque no me da la vida, pero esa pues no la voy a poder asumir de otra manera porque no. De todos modos sí que me preocupo de que, pues, que viene todo en envases biodegradables o en envases de cartón. Esas cosas sí lo voy a seguir teniendo en cuenta. Ya tenéis mis vídeos de la compra, los puedo dejar por aquí arriba para que veáis cómo me preocupo de ello. Y va a ser lo único, va a ser la excepción. Lo demás voy a intentar que sea todo en persona y como mucho a pequeños negocios. Mucho. Y hasta aquí mi vídeo de hoy. Déjame en tus comentarios si tú tienes costumbre de recoger basura por la ciudad, si tienes costumbre de recoger basura por el campo, si tienes costumbre de al menos plantearte dónde estás comprando, si estás comprando online, etcétera, etcétera. Si evitas comprar online, si a ti te da igual y compras, cualquier cosa lo dejas en los comentarios. También me puedes decir si te gusta el reto que he elegido para este mes, si no. Si se te ocurre otro reto para cualquier otro mes, también. Todo lo que quieras lo dejas en los comentarios. Y por supuesto, nos vemos pronto.